Saludos, ¿qué tal? Tengan todos muy buenas noches. Carlos Garita le da la bienvenida a su programa Vida Empresarial. Hoy es lunes 30 de septiembre y me encuentro bien acompañado por don Diego Herrera de Repuestos Herrera. ¿Cómo está, don Diego? Muy bien, usted, Carlos. Gracias por la invitación y de verdad muy contento de estar acá con ustedes. Esto es un proyecto bien novedoso, bien llamativo y por supuesto apoyando las iniciativas tan interesantes como esta, con muchísimo gusto. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Venimos a hablar un poco de lo que ha sido su proyecto de Repuestos Herrera. Cuéntenos, para usted hoy, ¿qué es Repuestos Herrera? Bien, Carlos, reiterarle el agradecimiento porque creo que estas oportunidades son importantísimo aprovecharlas. La tecnología y todo el mundo que se está desarrollando a través de Internet nos abre una ventana inmensa de oportunidades y tal vez los que no nacimos en ese momento después del 2000 hemos tenido que venir a aprender muchas cosas de estas y de hecho aprovecho la oportunidad para felicitarte porque este tipo de iniciativas de verdad que a los que hemos emprendido y los que estamos en algún medio comercial creo que son de muy valioso aporte, muy valiosa ayuda para darnos a conocer y para, como en el caso tuyo, lo que querés hacer es motivar, creo yo, a mucha gente que tal vez está pensando en el inicio de algo. Bien, refiriéndome a la pregunta que me hiciste, ¿qué es Repuestos Herrera actualmente? Bueno, para mi manera de verlo, Repuestos Herrera es un proyecto ya por concretarse. Estamos cumpliendo 26 años de estar en el mercado, básicamente aquí en la zona de Occidente y enfocados principalmente en el Cantón Griego, pero a través de los años hemos tenido la oportunidad de visitar prácticamente todo el país y actualmente también existe algún proyecto de salir de las fronteras, pero bueno, todo eso es a futuro. Conforme vayan pasando los días, pues tal vez vamos a ir desarrollando todo eso. Entonces, para darte una respuesta resumida, Repuestos Herrera es un proyecto concreto, ya algo que se ha logrado establecer, algo que está en la mente de los griegos, en el corazón de los griegos, a quienes agradecemos infinitamente por la confianza, por la ayuda, por ese apoyo que nos han brindado todos estos años y de los cuales pues ya muchísima gente no son clientes, muchísima gente son amigos y a los cuales nos debemos porque día a día pues estamos visitándoles en sus casas, haciéndoles llegar los repuestos, dándoles el servicio de reparación, de mantenimiento de sus electrodomésticos y demás. Entonces, para resumírtelo, pues es un proyecto ya concreto, ¿verdad? Es un proyecto ya sólido, que tiene su asidero en una idea que hubo hace 26 años, pero que actualmente pues ya está afianzado, diría yo, ¿verdad? Y en estos tiempos tan difíciles decir eso, pues creo que ya es ganancia, ¿verdad? Retrocedamos el tiempo hace 26 años. ¿Cómo nace la idea? ¿Cómo se gesta en decir, hagamos una venta, una tienda, un lugar de repuestos? Bueno, pues es bien interesante esa pregunta y tiene mucho de anecdótico, porque en realidad Repuestos Herrera nace como una idea, curiosamente, ni de mi hermano Ramón, que de Dios goce, sino de mi hermana Cecilia también, que está gozando de los brazos del Señor. En una conversación familiar ahí entre hermanos, resulta que mi mamá sufría mucho con una lavadora. Había una lavadora ahí que le daba mucha lata y acostumbraba a pasar a llevársela a un señor que la reparaba. Y cada vez que la regresaba, pues venía peor, ¿verdad? En lugar de arreglarla, pues algo más le dañaba. Entonces, perdón. En una simple conversación, mi hermano Ramón, que estaba por ahí, hizo como una pregunta: ¿qué nos pudiéramos poner a hacer algo diferente aquí en Grecia que no haya? Fue lo que él preguntó.
Por tradición, pues mi papá siempre fue comerciante, quizás mucha de la gente vieja aquí a Grecia se acordará de él, él tuvo siempre un negocio de restaurante, o lo que en aquel entonces se conocía como una fonda en el mercado municipal, la famosa Guaria, y por esa tradición familiar quizás fue que nació esa inquietud de dedicarnos a algo, dedicarse. Él decía algo que fuera diferente, que no lo hubiera en Grecia, digamos, una iniciativa propia y diferente que en Grecia no existiera. Entonces a esa pregunta de qué nos dedicáramos a hacer, que hizo mi hermano Ramón, mi hermana Cecilia intervino y le dice: vea, es muy fácil, aquí en Grecia se necesita que alguien repare los electrodomésticos, porque vea usted la situación de nosotros con esa lavadora. En aquellos años las lavadoras eran muy buenas, muy buenas, y duraban 20, 30, 40 años, ¿verdad? Entonces, aparte que éramos una familia muy numerosa, no era tan fácil y no era tan accesible como ahora de simplemente llegar a un almacén y pedir que nos vendieran una lavadora, ¿verdad? Entonces, basada en esa experiencia fue que mi hermana le dijo: aquí lo que se necesita es alguien que repare electrodomésticos. Pero vea la parte interesante, la parte curiosa, que es ahí donde tal vez empecé a intervenir yo. En ese momento de la vida, yo estoy terminando el colegio, y en el Liceo León Cortés Castro, que era donde estaba yo en ese momento, empezaron a dar un curso de reparación de electrodomésticos, el cual no tuvo mucha aceptación, pero en fin, yo lo inicié y lo terminé. Lo daba un profesor, creo que él es de Naranjo, y a mí me gustó, la verdad es que me cautivó, por decirlo así de alguna manera. Pero eso que llevas un curso y lo haces simplemente quizás por cumplir en el colegio, pero que te deja una inquietud, ¿verdad? ¿Qué más se podrá hacer? Porque ahí lo que veíamos eran cosillas muy básicas, que reparar una plancha o reparar un aparatillo pequeño, ¿verdad? Que tal vez se llevaban de muestra como para practicar. Pero bueno, ahí quedó la espinita, ahí quedó la semillita, por decirlo de alguna forma. Entonces, unimos esas tres aristas, digamos. Mi hermano preguntaba que qué se podía hacer, mi hermana dio la idea, y yo intervine diciendo que tal vez yo podía aportar un poquito del conocimiento. Mi hermano también ya tenía algún conocimiento en electricidad y algunas cositas, pues lógicamente empírico, ¿verdad? Pero con todo el temor y con toda la temerosidad, diríamos, se inició. Eso fue en el año 1993 y se hizo en el corredor de la casa. Se puso una urnita por ahí, una cosita muy pequeña. Parte de lo interesante de la anécdota es que la primera compra de repuestos que se le hizo a unos muchachos que todavía creo que tienen un negocito en San Pedro de Poás, un negocito de venta de repuestos, y creo que todavía ahí permanecen. Pero fue una cosa, Carlos, que, bueno, si yo hubiera tenido oportunidad de fotografiarlo, quizás si lo mostráramos acá, probablemente a la gente le daría risa. Ajá. Ver las 4 cositas, porque literalmente eran 4 cositas lo que se pusieron en esa urna. Pero la proyección fue: ok, aunque tengamos 4 repuestos, esos repuestos la idea es ponerlos nosotros mismos en el electrodoméstico. Entonces, desde un principio nació el valor agregado en la parte del servicio. Entonces vendíamos el repuesto y se brindaba el servicio de la reparación, o sea, poner el repuesto en la máquina, en la lavadora, en la qué sé yo, planchas, llegaban licuadoras, todo ese tipo de cosas. ¿Qué era lo que más la gente necesitaba en ese tiempo? Mira, fue muy interesante porque en ese tiempo, y curiosamente ha vuelto mucho de eso, en ese tiempo eran lavadoras y ollas de presión. La gente tenía cualquier cantidad de ollas de presión guardadas, que no se me olvidan las famosas Mirro, las famosas Presto, marcas Presto, Mirro, ese tipo de ollas viejas, buenas, de excelente calidad, las ollas Universal, ese tipo de ollas, y las tenían guardadas porque simplemente no había un repuesto que conseguir o que ponerle
una piecita pequeña que necesitara no se conseguía, entonces simplemente el aparato se guardaba por ahí y dejaba de ser útil en la casa. Los famosos empaques también, en aquel tiempo no existían casi aquí en Grecia. Y bueno, yo digo que como que Dios lo hace todo, porque en ese tiempo también conocimos a unos señores de Cartago que estaban iniciando con la fabricación de ese tipo de piezas. Entonces ellos habían comprado una máquina moldeadora, una máquina inyectora, y creo que habían comprado unos tornos y unas fresadoras, máquinas de ese tipo, como de trabajo de mecánica de precisión. Bueno, eso cayó como anillo al dedo porque a este señor le interesaba mucho darse a conocer. Entonces él vino a Grecia y nos visitó y ya nos dijo, mira, yo creo que sí es posible hacer todo eso. Si hay quien lo compre, yo me animo a hacer los moldes por lo menos y probar. En fin, el señor también junto con nosotros y alguna gente más que tal vez él empezó a conocer, se echó al agua y nos dio un gran empujón porque ya nosotros empezamos a conseguir cosillas de ese tipo y se empezaba a vislumbrar como una mejor posibilidad de darle una forma concreta al asunto del negocio de los repuestos de electrodomésticos, que en ese momento era como muy incipiente, no había de todo como ahora. Y había marcas muy específicas, pero estaban representadas, ¿verdad? Lógicamente por X persona, y esa persona que tenía esa marca era como muy celosa. Entonces, por ejemplo, la persona que tenía representación de la marca Panasonic, a él le gustaba que la gente llegara y le comprara directamente a él. No revender, no distribuir a través de otras personas. Entonces, ¿cuál era la idea en ese momento? Que si a mí alguien me llegaba a preguntar por un repuesto de una lavadora Panasonic, por ejemplo, ellos pretendían que nosotros le mandáramos a ese cliente. Y pues también uno a la hora de empezar un proyecto, pues sabe que la intermediación es parte del asunto, ¿verdad? Entonces ya se empezó, como quien dice, a dar lo del repuesto genérico, por decirlo así, con la entrada en escena de estos señores de apellido Campos de Cartago, y al haber esa posibilidad de acceder a esa cantidad de repuestos que ellos fabricaban, se empezó a ampliar el abanico de posibilidades, ¿verdad? Porque entonces ya no era solo de una marca que se manejaba, sino de varias marcas. De ahí, pues ya se vio que había alguna posibilidad. Entonces se conversó y se tomó la decisión de alquilar un local enfrente donde está hoy Perimercados, contiguo al almacén Ulate en aquellos años, que ahí fue donde se inició, digamos, como tipo comercial, un punto de venta en la ciudad, en el casco central de la ciudad. Pero ese inicio fue, ¿qué te dijera? Fue todavía más que un reto, porque habían elementos tan interesantes ahora que les resultan interesantes, pero en ese tiempo no eran interesantes por la forma en la que se presentaban. Primeramente, era un local donde habían existido tal vez unos 20 o 30 negocios diferentes y ninguno había pegado, ninguno había dado sus frutos. Ahí hubo panadería, ahí hubo venta de pinturas, ahí hubo, bueno, ponga el negocio que usted quiera decir. Y después había como una animadversión, digo yo, hacia los negocios nuevos, sobre todo de ese tipo. Pero a mí, por lo menos desde ese momento, una de las anécdotas que más me marcó fue la presencia de un señor que era muy famoso aquí en Grecia. Él se dedicaba a reparar paraguas y sombrillas en su tiempo. Antes acostumbraban los señores mayores venirse de la casa y estar ahí cerca de algunos amigos que tenían negocio. A la par de donde estábamos nosotros había otro señor con un negocio que vendía bolsos y carteras y todo ese tipo de cosas, creo que zapatos también. Entonces ese señor permanecía mucho tiempo ahí acompañando a ese otro señor que era amigo de él, y muy frecuentemente llegaba y se paraba ahí como dirían la gente antes, en el quicio de la puerta, y se recostaba ahí al marco de la puerta y nos decía:
Yo les doy 3 meses a este negocio. Lo más 3 meses es lo que pueden durar ustedes aquí. Grecia era muy diferente en ese momento, ¿verdad? No había tantísima población y el comercio no era tan pujante como ahora. Y nos decía que lo más que nosotros durábamos ahí eran 3 meses. Vea usted la clase de motivación que teníamos, ¿verdad? Un negocio nuevo, un negocio desconocido, un negocio difícil, porque ese negocio en alguna medida, pues tal vez la gente que vende repuestos para vehículos y ese tipo de cosas lo entiende, pero es técnico en alguna medida, ¿verdad? Y sobre todo que también nosotros siempre hemos dado el servicio de reparación. Entonces, bueno, este señor nos desmotivaba al 100% todos los días. Él todos los días llegaba y nos decía eso. Y lástima que no está vivo porque ya pasó a la presencia del creador. Pero si estuviera, pues yo hoy hubiera dicho su nombre y le hubiera dado un saludo aquí para recordarle que 26 años después todavía estamos en el pueblo, ¿verdad? Ejerciendo lo que en su momento fue nuestro proyecto. Pero sí, fue muy interesante el inicio porque, como dicen por ahí los jugadores, nadie daba nada por nosotros, ¿verdad? Pero siempre hubo mucha fe, mucho deseo de salir adelante. A mí personalmente el negocio me cautivó desde el principio porque yo estaba con otro proyecto, estaba con intención de entrar a trabajar en una institución del Estado y de hecho aposté todo por esto y dejé esa posibilidad. Y hoy, 26 años después, pues la verdad no me arrepiento porque es un trabajo que me apasiona, me gusta mucho. He hecho grandes amigos, conozco muchísima gente en todo el país. Hubo un momento hace tal vez unos 9 años atrás que tuvimos una experiencia muy bonita porque nos vinieron a buscar de un hotel en Tortuguero, que les habían hablado muy bien de nosotros y que quería que nosotros nos encargáramos de darle el mantenimiento a la lavandería de ellos. Y fue una experiencia muy bonita a través de un muchacho que ahora reside aquí en Sarchí. Y yo creo que a través de los años pues también hemos trascendido un poquito aún fuera de Grecia, que es como la idea de siempre, digamos, de dar un poquito más y crecer un poquito más. Entonces, más o menos como para hacerte un tipo de resumen, eso fue como el inicio del negocio en sus años 90. Cuando hablamos de 26 años, uno dice, puña, 26 años no se dice fácil. 26 años ya es si lo vemos, digamos, en una vida de una persona, o sea, ya nació, creció, pasó a la adolescencia, ya es mayor de edad, ya fue a la universidad y ya se está graduando. O sea, este negocio como tal ya es maduro, ya es un negocio viejo, ya es un negocio que a lo largo de los años ha tenido mucho crecimiento y hasta ha dado mucho más que solamente ser un solo negocio. Sí, claro, correcto, Carlos. Mi métrica para el negocio básicamente ha sido mi hija mayor Paula. Ella nació en ese año, en el 93. Nosotros estábamos empezando el proyecto y estábamos también trayendo familia al mundo. En el año 93 fue que ella nació. De hecho, ayer fue su cumpleaños, 26 de septiembre, 29 de septiembre, perdón, la fecha en la que ella nació. Entonces la métrica mía con el negocio siempre ha sido de ella, la edad de ella, porque igual en sus inicios, pues como te digo, no fue fácil. No era así como tal vez ahora, que llegaba tanta gente y atendíamos tantísimas personas y disponíamos de un inventario tan amplio, ¿verdad? Eran poquitas cosas las que se manejaban, las principales, pero siempre con esa inquietud de tener un poquito más, de buscar un poquito más, de dar un mejor servicio. Esto ha evolucionado muchísimo, ha tenido un cambio muy radical a través de los años, ¿verdad? Son 26 años. Entonces, un fenómeno que nos ha afectado mucho es el fenómeno de la caducidad. Los aparatos ahora pues no son como antes. Antes yo recuerdo que a un proveedor le podíamos comprar de una misma pieza 500 hasta 1000 unidades de una misma pieza, porque sabíamos que eso un año lo podíamos tener por ahí, 2 años, y se iban a vender absolutamente todas. Ahora hay muchos repuestos y muchas cosas que se manejan quizás hasta de 1 en 1, de 6 en 6, y muchos contrapedidos,
porque el modelo que hoy saca la marca X lo descontinúa en 1 o 2 años, o simplemente lo dejó de traer al país, o la aparición en escena de la mano de obra o la manufactura china, pues también vino a cambiar mucho esto de la durabilidad de los electrodomésticos, ¿verdad? Hoy en día pues es muy común que una persona pues tiene un electrodoméstico de color blanco y lo quiere cambiar por un electrodoméstico de color gris o en acero inoxidable, en fin. Eso simplemente hace que los modelos cambien totalmente, o sea que aunque usted los vea igual por fuera, internamente lo que son las piezas pueden ser totalmente diferentes. Entonces los inventarios hay que manejarlos con mucho cuidado. No se puede dar uno el lujo de que hacía antes de pedir en cantidades grandes, sino que hay que manejarlo muy detalladamente. Y todavía llegan, no sé, algún electrodoméstico de esos viejísimos que todavía funcionan, pero que se acaban de dañar. Ah, sí, claro, yo tengo, bueno, aquí cerca donde estamos hay una señora que tiene una lavadora que le he pedido cerca de unos 15 años que me la venda, porque es una cosa para tenerla, para el recuerdo, porque son aparatos que mientras usted les dé el mantenimiento, van a estar por ahí. Yo siempre los comparo con el famoso Toyota, ¿verdad? El Toyota viejo, Land Cruiser, que fueron hechos para durar, para resistir. Y sí, todavía yo tengo clientes todavía que los visitamos a menudo y nosotros mismos intervenimos tratando de que la persona le dé el mantenimiento correctivo y preventivo muchas veces para que ese aparato lo pueda disfrutar durante muchísimos años más, porque son aparatos hechos o fueron aparatos hechos para competir una marca con otra. Entonces, por ejemplo, cuando hizo la incursión esta marca LG en Latinoamérica, ellos vinieron a dar de qué hablar, ¿verdad? Entonces la gente que recuerda de esa época, de los 90 y algo, 2000 ya, las lavadoras decían 3 años de garantía en la tarjeta, en el panel electrónico. Eso no lo daba nadie. Y era una garantía que venían ellos a cumplirla y la cumplieron. Entonces, esa competitividad que existía antes entre las marcas, antes de que China ingresara al escenario de la manufactura mundial, pues simplemente hacía que los aparatos fueran hechos para durar, no para que caducaran tan rápido. Entonces, todos esos cambios pues los hemos visto a través de estos 26 años. Ha sido muy interesante porque no por eso pues vamos a darnos por vencidos y mucho menos pensar en dejar el negocio, ni mucho menos. Pero sí que nos han enseñado, hemos tenido que aprender a adaptarnos a lo que la globalización también nos ha impuesto aún en este mercado, ¿verdad? El negocio como tal, como dice usted, a lo largo, digamos, de los 26 años, pues se ha ido evolucionando a lo que es actualmente. Vamos a mostrar un poco también de lo que es. Están ubicados hoy frente al supermercado Rossville, aquí en Grecia Centro. ¿Cuánto tienen de estar en este local? Ahí en ese punto tenemos, yo creo que ya pasamos los 16 años. Estuvimos cerca de 10 años ahí donde le mencioné primeramente, enfrente del supermercado Perimercados, en el antiguo almacén de los en el antiguo edificio de los Copper, y de ahí posteriormente nos trasladamos a donde estamos actualmente, en esta ubicación que tenemos permanente. Ya hoy no son 4 repuestos nada más los que hay ahí. No, fíjese que hoy, un día como hoy, estamos casualmente venimos hace rato de hacer inventario, porque hoy es el día que se cierra el periodo fiscal para este año fiscal y ¿qué te digo? Son aproximadamente 8.000 artículos. 8.000 artículos lo que manejamos actualmente en el inventario general. Eso sin contar, pues, como le mencioné antes, los repuestos que se hacen contra pedido, ¿verdad? Que son muchísimos los que se piden diariamente, tanto aquí a nivel local como fuera del país. Debido a que mis hijas, las 2 mayores, viven en Estados Unidos, pues tenemos esa facilidad muchas veces de traer cositas de allá que aquí tal vez se dificulta mucho, o que las mismas agencias para traérselas al cliente pues tardan bastantes días, o simplemente las tienen que montar en otro pedido o alguna cosa así por el estilo. Entonces nosotros tratamos de gestionar ese tipo de cosas a través de
de la ayuda de nuestras hijas allá en los Estados Unidos y tratamos de hacerla llegar aquí cuanto antes. Lo que atrasa algunas veces es el trámite aduanal, que es lo normal, ¿verdad? Pero es parte también de los servicios que hemos ido implementando, porque muchas veces las agencias o las casas representantes de las marcas pues simplemente le dicen al cliente, bueno, eso lo podemos traer, pero tardamos 2 meses mientras hacemos el pedido, tenemos que montarlo junto con otras cosas, no se lo vamos a traer en exclusividad, sino que lo tenemos que traer de esa forma o de otra. Y nosotros en esa parte hemos tratado como de facilitarle al cliente. Entonces, por ejemplo, un cliente ocupa un empaque y no se consigue acá, está en Estados Unidos o Canadá, donde sea que se pueda conseguir, España o China, a veces hay que traer desde allá. Entonces simplemente pues gracias a la facilidad que brinda internet ahorita pues se hace la compra y se trae cuanto antes, ¿verdad? Lo más Me imagino que antes posible. era más difícil conseguir ciertos repuestos. Sí, claro, por supuesto. No, y eso que te decía antes, al principio, ¿verdad? Estaba como muy centralizado todo, entonces X repuesto pues tenía que ser inevitablemente a través de un proveedor determinado, no se podía variar ese canal, digamos. Ese proveedor tenía su representación. Recuerdo, por ejemplo, el caso de lo que era Hitachi. Hitachi era muy exclusivo y era muy de ellos, entonces no podíamos vender un repuesto Hitachi que no fuera a través de la representación de Hitachi en Costa Rica. ¿Qué significa para usted hoy cuando, no sé, recibe un electrodoméstico o visita una casa y ve la satisfacción de la persona cuando ve que dice, es que eso, mira, tal vez tiene un sentimiento porque es una herencia de mi mamá y no servía y pensé que ya había que botarlo, pero llega usted y lo repara? Ah, sí, eso. Bueno, eso no tiene precio. Hace unos días, de hecho, acabo de vivir esa experiencia aquí cerca de la gasolinera Alvarado de Molina. Un señor vivió muchísimos años en Norteamérica y él me contó la historia de vida de él un poco. Pero se regresó a Costa Rica y una de las sorpresas que se llevó es que la mamá, que también ya había fallecido, le guardó algunos de los electrodomésticos. Lo que yo le tenía que ir a reparar era una cocina, y era la cocina de la mamá. Pero no era solamente la cocina de la mamá, era la cocina que la mamá le había dado a la mamá. O sea, era la cocina de la abuela de él. Y entonces me dice el señor, vea, Diego, ya yo tengo 70 y algo de años. Esta cocina era de mi mamá y a mi mamá se la heredó mi abuela. Sí. Entonces, si usted me la arregla, yo voy a quedar infinitamente agradecido. Pues lógicamente, cuando uno ya se enfrenta a una situación de esa, pues, Era un reto difícil. a veces se le para el pelo y a veces se pregunta a uno si valdrá la pena o no, pero no, de verdad, con toda la buena voluntad que uno pues trata de ponerle a los trabajos, pues sí, se logró sacar adelante el trabajito y quedó perfectamente, ahí está trabajando. Pero son de esas cosas que te satisfacen doblemente por el hecho de que es una satisfacción para vos, pero es una satisfacción inmensa para el cliente. Porque como vos decís, muchas cosas que nosotros tenemos en las casas tienen un valor sentimental, ya no es un valor económico. Y cuando logras recuperar eso, ¿verdad? Eso es como el carrito que tiene el señor de hace 40, 50 años, ¿verdad? Y que no desea deshacerse de ellos. Le puedes poner un último modelo con computadora y con GPS y todo lo demás y no te lo van a cambiar, ¿verdad? Ahí van a querer tener su carrito de los años 60 o 70, ¿verdad? Es algo parecido, pero sí, es muy gratificante por el hecho de que, bueno, básicamente nuestro trabajo es llevar soluciones a las casas, ¿verdad? Tratamos de, en la medida de lo posible, llegar y solucionar el problema que se presenta inmediatamente, ¿verdad? Porque algo que hacemos es que llevamos los repuestos, tratamos de informarnos bien de qué tipo de problema tienen los electrodomésticos que nos están reportando y de la mejor manera pues ir preparados para que los trabajos queden terminados el mismo día y no que se vayan a desarmar o a quedar por ahí pendientes. No es que no suceda, sí sucede, pero es lo menos de los casos, ¿verdad? La mayoría de los casos son trabajos inmediatos, quedan listos el mismo día y pues el desuso que tienen
es muy temporal, digamos, es de un día para otro, 2 días, 3 días máximo es lo normal. Pero en el caso nuestro, pues nos manejamos con agenda, entonces tratamos de trabajar dentro de las 72 horas máximo posibles, ¿verdad? Porque a veces no es tan fácil manejar una agenda como la que tenemos. Y es que me imagino que el tico, como buen tico, dejamos todo para el final. O sea, no cuidamos los electrodomésticos, tenemos que correr porque ya se descompuso y lo ocupado, tal vez era una plancha que estaba ahí cuando ya la iba a necesitar y a correr a ver quién me la arregla porque la ocupo para ayer. Sí, sí, sí. Bueno, eso es muy cultural, ¿verdad? De nosotros. Sí, lógicamente 90 contra 10, ¿verdad? 90 trabajos correctivos, 10 trabajos preventivos. Sí manejamos una cartera de clientes que muy puntualmente la agendamos cada 6 meses normalmente, a los cuales les damos o les visitamos para hacer trabajos preventivos, darle mantenimiento. Hay una señora en Alajuela, por ejemplo, que es religiosamente que hay que estarla visitando, otra muchacha en Curridabat, que hay que estarla visitando también muy programadamente para estar haciéndole la limpieza de los aparatos y corregir algunas cosillas que puedan estarse presentando, pero no son trabajos meramente correctivos, sino que muchas veces son más preventivos que correctivos. Entonces, pues también manejamos ese tipo de servicio que es poco conocido y también poco aceptado, digámoslo así, por nuestra cultura, ¿verdad? Que no somos como muy previsores en general los ticos, ¿verdad? En todos los aspectos, ¿verdad? Sí, es que como dijiste, a veces está más importante porque puede uno prolongar la vida de los electrodomésticos y no llegar hasta el momento en que ya no sirve, no enciende y ahora ¿qué hago? Es mejor evitar, como dice usted, con un buen hábito que a veces cuesta, pero yo creo que ayudaría bastante. Sí, claro, eso es en todo, ¿verdad? Vos sabés que lo mismo nos sucede a nivel del hogar, por ejemplo, ves que algo se te puede llegar a descomponer y lo corregís antes de que suceda, pues es muy probable que te economices bastantes colones, claro, y que aquello pues le alargues la vida, ¿verdad? Claro. Pero no es el nicho más fuerte, porque en realidad no lo es, pero sí lo existe. Sí tenemos algunos clientes que se manejan de esa forma. Entonces, pues como te digo, nosotros los vamos programando durante el año, pero sí, la mayoría de servicios son correctivos. Vengan y me reparan o me revisan tal aparato que ya no sirve o que ya no está funcionando, y hay que intervenirlo en ese término que nosotros normalmente manejamos, que es entre 24 y 72 horas máximo lo que tratamos de hacer, ¿verdad? Antes decíamos que 26 años se dice fácil, pero no lo es. ¿Cómo ha sido todo este proceso? Porque me imagino que han habido momentos duros, momentos muy buenos, momentos en que la situación también del país, la situación también que ha nacido competencia, ha habido muchas cosas a lo largo de estos años. ¿Cómo ha sido para vencer todos esos miedos que dan paso a paso los años? Bueno, Carlos, es una pregunta un poco complicada de responder por el hecho de tantas cosas que hemos pasado. Y principalmente en mi caso, ¿verdad? Al ser el hermano menor de una familia tan numerosa, nosotros fuimos 14 hermanos. Y una de las principales visitas que yo he tenido en todos estos 26 años es la muerte, ¿verdad? La muerte de mis hermanos, la muerte de mi madre, la muerte de mi padre, muertes trágicas desafortunadamente, ¿verdad? Hemos sabido lo que es a nivel de familia perder 3 seres queridos en un mismo accidente. Mi hermano mayor también murió en un accidente automovilístico, y ahora recientemente, hace 5 años, mi hermano Ramón, que era el compañero de trabajo, digámoslo así, de toda la vida, también falleció en un accidente automovilístico, totalmente sin gracia, diríamos, de la manera que nosotros hablamos. Pero en fin, eso pues son etapas de la vida que nos enseñan a vivir y a disfrutar el día a día de una manera muy diferente, porque si bien es cierto, pues la situación económica no es la mejor en este momento para el país y en general quizás hasta para el mundo, ¿verdad? Porque uno escucha de todos estos fenómenos que están a nivel mundial, que
que Trump quiere pelear con Xi Jinping y que el otro con el otro y las economías grandes están ahí peleándose entre ellas, pues esto nosotros los países pequeños somos los que más lo podemos sufrir, ¿verdad? Pero a nivel local también, y la situación fiscal hace un tiempo para acá, pues no es la mejor y sabemos que todo eso, pues el gobierno ha tenido que tomar sus medidas, ¿verdad? Pero a nivel de nosotros, pues han sido 26 años de ponerle el pecho a las balas, ¿verdad? Hay que tener la mente muy clara y muy bien puestos los pies sobre la tierra porque a como se puede tener éxito en un negocio, pues también se puede fracasar, ¿verdad? Principalmente manejar bien las deudas, ese tipo de cosas, los créditos, no excederse tanto en darlos como en tenerlos, ¿verdad? Un balance adecuado entre pasivos, activos y pasivos, ¿verdad? Ese tipo de cosas pues hay que saberlas manejar y sí, no ha sido fácil, no ha sido como una experiencia de las más sencillas de la vida, pero como hablábamos al principio, al irse dando todo conforme pasan los años, es muy gratificante porque si bien es cierto mantenerse ahorita a flote es difícil, el simple hecho ese de mantenerse uno a flote es lo que lo recompensa a uno diariamente, ¿verdad? También saber que detrás de uno pues hay otras familias que reciben su ingreso y tienen sus obligaciones y ahí uno tiene que estar ahí para ellos, ¿verdad? Como ellos están ahí para uno en la ayuda que le brindan como colaboradores. Pero sí, de las cosas más difíciles que tal vez a nivel personal yo he vivido ha sido eso, que varios de mis hermanos han faltado a través de muertes violentas en carretera, ¿verdad? Que es uno de los fenómenos más tristes que tenemos en este país. Es una guerra que se está librando sin armas, ¿verdad? Se está librando a través de irresponsabilidades y cosas de este tipo, pero que, como te digo, en lo personal a mí me han enseñado muchísimo, muchísimo, porque la valoración que hace uno de la familia, de las personas que están cerca de uno y quieren estar cerca de uno, ¿verdad? Principalmente, eso es el motor que nos mueve en el día a día, ¿verdad? Para poder no solo seguir con lo que se inició, sino empezar proyectos nuevos, ¿verdad? Porque eso es parte del crecimiento. Algo que me sucedió, por ejemplo, con la muerte de mi hermano Ramón, ahora hace 5 años, fue que gracias a esa muerte yo me llené de fuerza, de valor y yo dije, no, yo quiero terminar de estudiar. Yo tengo una carrera universitaria, tenía una carrera universitaria incompleta y ya gracias a Dios creo que este cuatrimestre la voy a estar terminando. Y tal vez mucha gente dirá, bueno, 40 y algo de años y todavía en eso, ¿no? Es que yo creo que para eso no hay edad y es importante. Yo creo que llenarse uno de fuerza en los momentos de debilidad y decir, bueno, ahora desearía como desaparecer, desearía como irme con todo este sufrimiento que lleva uno por dentro, pero a la vez eso es como un aliciente, como una energía que se llega al corazón de uno en algún momento y de ahí se sacan fuerzas para emprender cosas nuevas. Y la verdad estoy muy contento con eso porque no ha sido fácil, ¿verdad? Estudio en la UNED a distancia y sí se han tenido que utilizar algunas orillas de sueño ahí para poder salir adelante. Pero es parte también de lo gratificante de estar uno actualizándose, aprendiendo, conociendo y el estudio pues yo creo que da mucho de eso. Aparte de que el haberlo hecho me sacó mucho de ese dolor, de ese sufrimiento que se experimenta a la hora de uno perder un ser querido de esa forma, ¿verdad? Y de hecho, pues yo insto a cualquiera que lo quiera hacer, pues que lo haga, que se llene de fuerza, de valor, de coraje y diga, sí, yo puedo, porque no voy a poder. La edad es un mito en realidad. Yo creo que decir que uno no puede por una cuestión de edad es ponerse trabas uno mismo y ponerse límites uno mismo. Sí se puede, a cualquier edad se puede y esto es algo que a nivel del mismo negocio me ha ayudado muchísimo porque de hecho la carrera tiene que ver con negocios internacionales y es a lo que probablemente estemos aspirando a obtener un título, ¿verdad? En pocos días. Y es que
así como hace 26 años soñó, hoy sigue soñando, hoy sigue Sí. teniendo sueños y los sueños nunca se acaban. Sí, el sueño, los sueños son para hacerlo realidad. Los sueños son para hacerlo realidad y es algo que tenemos que tener presente. O sea, tenemos que soñar, todos los días tenemos que soñar, pero lo más importante de soñar es llevar ese sueño a la realidad. Yo creo que parte de la motivación principal de un sueño, cualquiera que sea. Yo he visto gente realizarse en cosas tan sencillas que cualquiera diría, bueno, pero ¿cómo es eso? Algo tan sin importancia, ¿cómo esa persona le da tanta importancia? Bueno, tal vez es sin importancia para mí porque no lo veo en la óptica que esa persona la ve, pero para la persona es importante. Y yo creo que parte del, del tener sueños es eso, es saber que los tengo como sueños hoy, pero que mañana los empiezo a realizar y en pocos días, pocos años, simplemente están realizados. Yo creo que es parte de lo que significa soñar entre nosotros, ¿verdad? Un mensaje para esas personas que hoy tienen un sueño, que muchas veces el miedo les gana y que dicen, no, es que, mira, como dice usted, tal vez ya no tengo la edad o tal vez no tengo el conocimiento, no tengo los medios para hacer realidad el sueño, pero un mensaje para todas esas personas. Sí, a través de la vivencia lo que principalmente uno le puede decir a cualquier persona que quiera emprender es sí se puede, sí se puede. De todas maneras, como siempre lo he dicho yo, el tiempo va a pasar. Y ahora que yo me propuse la meta de terminar la carrera, yo un día me puse a meditar en eso y pensé, si yo me siento en un sillón a leer el periódico o me siento en mi cama a ver la televisión, el tiempo va a pasar. Pero si lo aprovecho estudiando, si lo aprovecho llevando un curso este cuatrimestre y otro curso el otro cuatrimestre y dos en el próximo y lo voy llevando de manera que me proponga una meta, pues el tiempo va a pasar también. Y eso ya lo experimenté de manera propia y creo que es válido como consejo. El tiempo pasa, el tiempo está pasando y siempre seguirá pasando, no lo podemos detener. Pero cada uno de nosotros decide en qué lo vamos a aprovechar, ¿verdad? El que quiere ponerse una ventita de empanadas, pues ¿qué es lo que va a necesitar? Ir a comprar la masa y los frijolitos y el queso y ponerse a hacerlos y irlos a vender, ¿verdad? Lo mismo cualquier otro proyecto de más envergadura, de más peso, simplemente es iniciar. Como le conté al principio, nosotros no empezamos de la forma que hubiéramos deseado. Toda persona que sueña con iniciar un negocio desearía tener un inventario grande, tener infraestructura propia, empleados que le ayuden y le hagan sus tareas. Todo eso uno lo desea, pero los inicios de cualquier proyecto los tiene que dar usted. Los inicios de cualquier proyecto se tiene que ensuciar las manos usted y las personas que están cerca suya, pero para cualquier camino, por largo que sea, tiene que darse el primer paso. El primer paso es el que determina la distancia que nosotros vayamos a recorrer. Y yo creo que en esto, pues a través de los años lo hemos visto. Si nosotros no hubiéramos tomado esa decisión, no hubiéramos hecho esa urnita y la hubiéramos puesto en el corredor de la casa, pues no estaríamos donde hoy estamos. Es algo que nosotros vemos en retrospectiva a nivel de familia, por ejemplo yo con mi esposa y mis hijas, y muchas veces comentamos acerca de eso, ¿verdad? Si no se hubiera hecho tal cosa, no hubiera sucedido la otra. Si no hubiéramos emprendido de tal forma, simplemente no hubieran sucedido las cosas que hemos podido ver y disfrutar. No hubiéramos llegado con tantísima ayuda a los hogares y a las casas, ¿verdad? Porque quieras o no, yo siempre lo he visto de manera positiva. El trabajo que nosotros realizamos es valioso en ese sentido, ¿verdad? Darle utilidad a un aparato, sobre todo ahora con todo esto de la contaminación y la caducidad de la que hablábamos antes y todo ese tipo de cosas. Es muy fácil deshacerse de las cosas porque ya no me gustan, pero también al darle más vida útil, pues sabemos que estamos ayudando en buena medida al ambiente. Entonces, mi consejo es, si usted quiere empezar, hágalo ya. No espere a mañana, no espere a la otra semana. Siéntese ahí con una hojita, con un papelito y un lápiz y diga, bueno, yo quiero hacer tal cosa y este va a ser mi primer paso. Luego voy a dar este otro paso, luego este otro, voy a llamar a esta persona y le voy a comentar que yo quiero hacer tal cosa, tal otra. Y
y trate de programarse, digamos, de planear, ¿verdad? Porque hay un refrán que dice que el que falla en planear, planea fallar. Entonces, el planear es muy importante, no importa el tamaño del plan, pero tiene que existir un plan, ¿verdad? Hoy voy a hacer esto, mañana voy a hacer lo otro, el día siguiente hago lo otro, y paso a paso. Cuando usted se da cuenta, si va a emprender algo, se va a dar cuenta que miró para atrás y dijo, ¿en qué momento empecé y vea dónde voy ya? Lo que yo creía que me iba a costar, ya tengo tantos años y ya lo realicé. Ahora ya puedo hacer tal otra actividad, ya puedo contratar a otra persona que me ayude, ya podemos pensar, ejemplo, en darle la oportunidad de que alguien que necesite empleo nos ayude, que eso es algo que estamos muy necesitados en este momento, ¿verdad? El emprendedurismo en este momento es vital porque cuando usted emprende, usted no sabe quién más va a estar a su lado, ni a quién más va a estar ayudando, ni quién más le va a estar ayudando a usted. Entonces, el emprender en este momento uno sabe que no es tan fácil, pero sí se puede, sí se puede. Y paso a paso, como decía mi mamá, el camino por largo que sea se va a recorrer. ¿Cómo lo pueden localizar las personas que necesiten llevar, no sé, que tienen ahí algún electrodoméstico o están algo ahí fallando y los quieren llamar? ¿Cómo los puede localizar? Pues es muy sencillo, tenemos los teléfonos 2444-6155 o al WhatsApp 8879-0178. Les voy a repetir, 2444-6155 8879-0178. De esa forma nos pueden localizar durante toda la semana. Siempre vamos a estar para servirles. Entonces ya saben, para que cualquier cosa que necesiten en venta y repuestos de electrodomésticos, igual ahí visitarlos frente a Roseville número 1, ahí en Grecia Centro los puede encontrar. De verdad, don Diego, un placer haber contado hoy con la presencia suya a través de nuestro espacio Vida Empresarial. Siempre es motivante escuchar esas historias y sobre todo, como digo yo, llegar a donde se está no es fácil, es un trabajo de diario, por eso uno, como digo yo, y es parte del nombre, Vida Empresarial es eso, vivimos emprendiendo, vivimos haciendo realidad los sueños, entonces de verdad un placer poder tenerle en nuestro espacio. No, Carlos, el agradecimiento es de mi parte y de la empresita que representamos. Estar acá es muy valioso para nosotros porque me imagino que has tenido otros invitados y sabemos que estos espacios son sumamente valiosos y pues el interés es aprovecharlos, pues lógicamente. Y pues ya que estamos en esto, pues agradecerte la ayuda que me has brindado todo este tiempo atrás con lo que te encargas de hacer en favor de la empresa. Y como siempre a disposición tuya, a disposición de los amigos que nos están viendo y que sepan que estamos para servirles, que pueden llegar, visitarnos, llamarnos, contactarnos y en la medida de lo posible siempre vamos a tener la mejor voluntad y la mejor disposición para ayudarles en todo lo que se nos permita hacer. De verdad, muchas gracias por acompañarnos, agradecer a todos los que nos vieron a través del Facebook de 506 RTV. Recuerde, también puede ver nuestras repeticiones a las 7 de la noche a través del sitio web 506cr.tv. Carlos Garita se despide, será hasta la próxima semana cuando traigamos una historia más aquí en su programa Vida Empresarial.